Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, quiero dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Daniel Pontón. Él es un académico del IAEN, experto en temas de seguridad, y el general Wagner Bravo, con un hecho que uno no puede olvidar, porque el no estar conscientes de la historia determina que se repitan los hechos. Ya tuvimos el caso Cabrera, con un informe contundente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de entonces, que titula Camino hacia la impunidad. ¿Qué pasó? Y aquí están involucrados, oficiales y miembros de tropa, no solo de Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional. Hubo 8 procesos que nos hemos dado cuenta: juicio por robo agravado, juicio por hurto agravado, juicio por lavado de activos, juicio por peculado de uso, juicio por enriquecimiento ilícito, juicio por estafa, juicio por prevaricato, juicio por robo. ¿En qué quedó? Habría que preguntarle a la justicia para el registro histórico, ¿en qué quedó estos juicios? ¿Se abre otra página en el país por estos hechos? Preguntamos. Quiero empezar con Daniel Pontón. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Daniel, ¿cómo enfrentar estos hechos que dañan la imagen de miembros? No se puede vincular a una institución respetable como institución, pero hay miembros que hacen quedar mal a una noble institución. Daniel, buen día. Hola, Miguel, no sé si me escuchan. Sí, estás al aire, muy buen día. Hola, Miguel, un gusto, un saludo a todos, un saludo igual al general Bravo. A ver, he escuchado con enorme interés su introducción y sacado algunos elementos que sería bueno empezar, ¿no? A ver, yo creo que qué hacer frente a este tema es complejo, pero de alguna forma la memoria histórica ayuda. Me parecería que justamente tener un mapeo claro de lo que ha pasado a nivel de justicia y del general de las autoridades del Estado respecto al tema del notario Cabrera podría ayudar un poco a desentrañar este tema muy complejo, ¿no? Que de alguna otra forma ya se viene haciendo repetitivo a nivel del Estado, especialmente con involucramiento de autoridades de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la policía y tengo entendido también de la justicia. Me parece que ese es un elemento trascendental. Yo creo que aquí un poco habría que entender por qué, de alguna otra forma, este tipo de prácticas empiezan a ser tan cotidianas y tan comunes en este tipo de instituciones. Yo diría en general del Estado. Porque claramente el tema de la piramidación es una práctica de una economía, muy arraigada en los países en desarrollo, donde hay una alta permanencia de lo que son las economías informales, que podríamos entender en ciertos estratos de la sociedad que esto se dé, más allá de que sea lícito o no, más allá de que eso le sirva o no a la sociedad. Yo creo que en la medida que eso se pueda evitar a través de un correcto sistema de control, por ejemplo, bancario, de una bancarización de la economía, podría ayudar. Hay expertos que hablan mucho mejor de ese tema. Bueno, yo lo dejo como una especie desde la perspectiva del control del Estado. Pero me parecería que cuando ya existe un involucramiento en este caso de instituciones como Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, yo diría del grueso del Estado y peor de las autoridades de control del Estado, la cosa se vuelve mucho más preocupante porque ya entraríamos en un proceso de encubrimiento. Y cuando hay encubrimiento estamos en una lógica ya de criminalidad organizada. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se ha hablado mucho del tema del lavado de activos. Y sí, bueno, hay un lavado de activos inminente, ¿no? Pero no sé si hay una penetración específicamente de los carteles de la droga, etcétera, etcétera, porque de alguna otra forma eso está todavía para investigación. Yo no quisiera entrar en ese detalle, pero en sí mismo la piramidación es un negocio, digamos, que enriquece a mucha gente de una manera abrupta y por lo tanto estamos ya en un ilícito muy complejo. Pero desde el punto de vista, yo diría, de lo que se necesita para enfrentar este tipo de economía, que es una presencia muy fuerte de un Estado fuerte, con una sociedad empoderada, formalizada en el tema bancario,
me parece que estamos realmente muy complejos, se ve la situación muy compleja. ¿Por qué le digo esto? Porque la credibilidad del Estado, que es justamente donde debe radicar la fortaleza, se encuentra claramente minada por este tipo de prácticas, ¿no? Yo no quiero entrar en detalle qué pasó con el señor Nazareno. Creo que las investigaciones deben dar fruto de ello. Al parecer ha habido un desenlace fatal. Al parecer no han querido matarlo, querían intimidarlo, pero terminó muriéndose por este tema de la bala en la pierna. Sin embargo, me parecería que en materia de Fuerzas Armadas se debería trabajar mucho en un mecanismo de prevención de este tipo de prácticas en el interior, porque al parecer ya empiezan a ser sistemáticas. ¿Y qué quiero decir con eso? Adaptación, por ejemplo, de marcos regulatorios en el ámbito jurídico, tanto en el ámbito de la justicia ordinaria como en el ámbito al interior de las Fuerzas Armadas. Si no existe, tal vez ya existe, pero si no y si existe hay que fortalecerlo, hay que ser mucho más específico, porque este tipo de situaciones juegan mucho, campean mucho y le da mucho aire a lo que es la penetración del crimen organizado en general y el sentimiento de impunidad, que realmente en este país es lo que empieza ya a campear con las olas de inseguridad, violencia. Yo sí estoy muy preocupado, Miguel, y no sé si General Bravo pueda compartir, por este tipo de prácticas, porque lastimosamente la muerte del señor Nazareno se da en un contexto donde a él se lo encontró al interior de la Recoleta, y por declaraciones mismas de las Fuerzas Armadas, ha estado más o menos 3 veces dentro de las fuerzas, dentro de ese establecimiento. Y al parecer hay situaciones que se generan mucha suspicacia y mucha anomalía, y que lastimosamente juegan mucho en contra de lo que es la credibilidad de las Fuerzas Armadas, que es la institución por largo de mayor credibilidad en el país, y que lastimosamente con este tema se encuentra manchada su reputación, ¿no? Bienvenido al general Wagner Bravo. El general Wagner Bravo era activo cuando ocurrió lo del 2005, y cada vez que uno revisa estos informes oficiales, realmente dice, ¿qué ha cambiado el Ecuador con estos hechos? Más bien siguen los captadores de dinero libres, captadores de dinero de manera ilegal. Hubo 8 procesos judiciales en la época, y uno revisa juicio por robo agravado porque se fueron a coger el dinero del notario Cabrera, no existen detenidos. Juicio por hurto agravado, no existen detenidos, los 3 implicados están libres por el pago de una caución de $1,080 cada uno. El otro juicio por lavado de activos, no existen detenidos, se declaró nulo el proceso, se desechó el recurso de apelación, llegó tarde la apelación. Juicio por peculado de uso, este proceso se inició con el uso indebido de aeronaves Abreliner Twin Otter los días 11, 12 y 14 de noviembre rumbo a Machala, para presumiblemente participar en el operativo del retiro de dinero. Las conclusiones de esta comisión constan en un informe denominado Colibrí. Se hizo una comisión en Fuerzas Armadas y no pasó nada. Y podemos seguir leyendo los procesos. ¿Cómo cambiar esto, general Bravo, luego de estos hechos en donde hubo impunidad, y ahora con la muerte del sargento Nazareno se cierra todo, se tapa todo y no queda en nada? General Bravo, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Daniel, y a quienes nos escuchan. Nosotros decimos, cuando estamos en servicio pasivo, soldado un día, soldado toda la vida. Y en primer lugar, a la ciudadanía ecuatoriana quisiéramos decir que tenemos que, como Fuerzas Armadas, hacer una mea culpa. Y sin que sea yo el responsable o el vocero, pedir disculpas a los ecuatorianos por lo que ha pasado y está pasando al interior de Fuerzas Armadas con este caso del Big Money. Yo sí creo que nos da vergüenza, mucha vergüenza, pero también de estos hechos fatídicos, si lo podemos llamar, tiene que levantarse una institución que, como bien lo ha dicho Daniel, es la de mayor credibilidad del país. Pero ¿qué hacer, Miguel? Realmente ya todos conocemos los hechos, ya todos conocemos los actos. Y ahí hay que decirle a la ciudadanía de que la captación ilegal de dinero es un delito. Así lo dice el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 323. Es un delito. Pero para eso está el Estado, para combatir el delito. No podemos pensar de que de junio del año pasado a la época, Miguel, no haya habido un juicio para determinar que el señor Nazareno, que en paz descanse, así debe ser con todos los seres humanos, cometió un delito.
Y tal es así que se reclama a las Fuerzas Armadas, no digo de la tercera vez que se lo ha hecho público a nivel nacional, sino de las 2 veces anteriores. El ministerio y todos los ministerios del país y todas las instituciones públicas son de derecho y libre tránsito de los ecuatorianos. Y él podía haber estado las 2 veces anteriores realizando alguna actividad. Pero supongamos que en la segunda oportunidad alguien decía, va, ese es el señor Nazareno, captúrele. Le hubieran capturado, le hubieran entregado a la policía judicial y hubiera ido el proceso. Y él hubiera dicho, bueno, señores, ¿y de qué me acusan? Si nadie me ha dado una orden de prisión, nadie me ha dicho que estoy cometiendo un delito. Entonces, por lo tanto, ustedes están yéndose contra mi derecho y yo les voy a seguir juicio por dañar mi honra, qué sé yo. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado el jueves anterior? Y tú lo has dicho, Miguel. Efectivamente, el señor Nazareno ahora ha sido sobreseído, posiblemente porque él ha fallecido. Pero están todas las personas que estuvieron trabajando. Cuando él salió públicamente a decir, yo tengo un negocio lícito, que es por la madera, que es por los de línea blanca. Pero si la Superintendencia de Bancos nos está diciendo que es un delito, entonces judicialicémoslo, pues. También no puede ser que hoy la Superintendencia de Bancos nos diga que al nivel país, con los últimos videos que estamos viendo de estas 2 personas, que el Manuelito o algo así, que tú lo decías, Miguel, nos diga que hay 7 pirámides en el Ecuador. Pero no nos tienen que contar, Miguel. Lo que nos tienen que decir es, señora fiscal, aquí está la denuncia a estas personas, identificadas o no, síganles, llévenles, investíguenles y llévenles a la justicia. Porque yo, ciudadano de a pie, digo, si al señor que está haciendo el negocio, que es un delito, no le hacen nada, a mí, porque yo quiero tener un poco más de dinero, ¿por qué me van a llevar a la justicia? Entonces, todo está mal. ¿Qué hacer al interior de Fuerzas Armadas? Y quisiera ahí remontarme rápidamente, disculpe Miguel, y con la veña de Daniel y todos. Aquí hay un informe de 1904 del ministro de Guerra y Marina, el señor general Flavio Alfaro, que en el reglamento de infantería dice lo siguiente: la disciplina y el orden férreo son los factores que sostienen a toda tropa en las circunstancias más comprometidas de la guerra. Toda instrucción militar dada a la tropa debe perseguir principalmente este fin, porque el valor moral, la instrucción teórica y práctica, el grado de inteligencia y las demás cualidades que pueden adornar a un soldado pierden su mérito y eficacia si presidiendo a toda actividad militar no se ven la más perfecta rigidez disciplinaria y el más riguroso orden. Y por último, el ejercicio del mando, es decir, el liderazgo, constituye en el combate moderno, hace 118 años, una de las más supremas necesidades, dado por sus respectivos superiores. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 14 años? Que se trató de que esto se revierta, de que no hay una disciplina. Hoy la Constitución es de derechos, pero el derecho fundamental de todos los ecuatorianos es el bien común, pues. Si una persona está incumpliendo con la norma y es una ilegalidad, hay que aplicarle la norma y hay que aplicarle al interior de Fuerzas Armadas el reglamento de disciplina militar. Si se quiso meter las manos en la selección de personas, para entrar a la escuela de tropa, Miguel, señores que nos escuchan, hay cerca de 5,000 carpetas. Se hace todo un proceso psicológico, médico, de pruebas físicas y también de conocimientos para escoger a lo mejor de los ecuatorianos, que llegarán a ser aproximadamente unos 1,500, es decir, casi un 25%, para obtener a la institución que es de los ecuatorianos. Fuerzas Armadas gloriosas, victoriosas son de los ecuatorianos. ¿Quiénes tenemos que cuidar a la institución? Todos los ecuatorianos, habida cuenta de que les vamos a dar armas para nuestra seguridad. Entonces hay que dejarle que se haga todo el proceso. Luego de eso, en la Constitución del 2008, Miguel, recordemos que se eliminó todo el sistema de justicia militar. Porque lo que tú decías, Miguel, con esos 2 informes que tienes en la mano, en el año 2005 yo estuve en servicio activo y hubo todo un proceso de depuración, porque para mala suerte también, vergüenza ajena, se vio a militares que estaban viajando, que se subían por las ventanas, que se llenaban el cuerpo de dinero, porque la codicia es parte del ser humano. Nosotros somos la representación de los ecuatorianos. De 17 millones de ecuatorianos estamos solamente 41,000, y digo 41,000 en servicio activo, que somos la representación de los 4 puntos cardinales, de las diferentes etnias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratamos de tener lo mejor.
Y cuando van a las escuelas de formación tratamos de formarles en esos principios y valores que vienen desde la casa, la escuela, el colegio, para que sean responsables, para que sean éticos, para que el valor exista. Pero siempre se nos escapa. Pero en el 2005 nosotros sí cumplimos, Miguel, no solamente en el 2005, yo creo que esto llevó, si no estoy mal, hasta ahora, en donde les ha costado la carrera militar a oficiales y tropa. Porque no se puede Claro, algunos, general Bravo, algunos sí, y otros siguieron y llegaron a ser hasta comandantes de rama, porque en el informe, en las investigaciones periodísticas en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la dimensión, como decía Daniel Pontón, hay que concienciar sobre esto. El entonces, 23 de noviembre de 2005, el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Zapater, informó que cerca de 6.000 militares están involucrados en el negocio ilícito del exnotario. En esa época, 6.000 militares. Una institución, insisto, que la hemos seguido por décadas, respetable, con miembros profesionales, pero ese episodio fue nefasto. Y luego, en los informes, 29 de noviembre, 2 generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana son investigados por los depósitos ilegales al exnotario de Machala, José Cabrera Román. Y esto se conecta con los informes que finalmente quedan en nada. Entonces, sí se ve manchada una institución respetable, reiteraré el cansancio, pero con involucrados al más alto nivel, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes y miembros de tropa. Esto realmente, cuando hay impunidad, lo que hace es que quede abierta la posibilidad que a futuro se repita como ha pasado con Nazareno, general Bravo. Efectivamente, eso, Miguel, lo acaba de decir el ministro, y exigimos, como soldado, porque yo soy parte de la Reserva Activa, como soldado le exigimos al ministro de Defensa. La Federación de Militares de Servicio Pasivo Patria le ha puesto un oficio al señor ministro para que se aclare con transparencia lo que ha pasado. Y él lo ha dicho en las declaraciones, y esperemos que así se cumpla. En el caso del 2005, como bien lo dices tú, Miguel, es posible que se haya escapado algo. Para mala suerte tenemos que hacer el debido proceso. Y si en el debido proceso no se pudo probar en las instancias de la justicia militar de la época que algunas personas se nos escaparon y posiblemente llegaron a los altos rangos, como tú los dices, nada es perfecto, hay que irlo mejorando. Pero para mala suerte eso vuelve a ser recurrente. Y siendo ser recurrente, vuelvo a repetir, en este momento la justicia nos está fallando a todos los ecuatorianos, porque estamos en la picota, Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa con esa larga lista de personas que en Quevedo y de todo el país fueron a poner dinero donde este señor? No pasa nada. Entonces ellos perdieron cierto dinero y aparecerá otra pirámide en otro lado y aparecerá en otra, y por ahí los tratan de involucrar a las Fuerzas Armadas. Sí hay una contaminación. Por eso yo siempre he dicho, Miguel, que hay una crisis de la sociedad ecuatoriana y especialmente de principios y valores, en donde la zapada, en donde el negocio entre privados, en donde los que han estado presos salen libres con artimañas como el habeas corpus, cuando se ve que se fugan. Entonces yo digo, podemos vivir en la legalidad si a mí no me pasa nada. Y es como se dice en la viveza criolla, ¿no? La zapada. El tonto que se quede ahí, yo que soy vivo voy a vivir. La institución tiene que volver a ser consolidada. Ahí viene el principio de cuerpo que a veces nos critican. El principio de cuerpo es que tenemos que expulsar a estos malos elementos en el nivel que estén, Miguel. En el nivel que estén, Miguel. Sea por el falta de cumplimiento, acción o omisión en sus responsabilidades administrativas, como haber dejado y conocido de que había este proceso y no haber tomado las acciones, o sea que esto ya se volvió en un delito. Pero hasta el momento, como digo, no es un delito. Sí, ayúdenlos los ecuatorianos a cuidar la institución Fuerzas Armadas. Presionemos para que estos elementos, como se hizo hace casi 17 años, se eliminaron. Digo, ha costado la vida y el trabajo de muchos militares que por codicia no entendieron. Por eso hay que fortalecer. Hay que dejar, la misma Constitución dice, Miguel, que las Fuerzas Armadas se regirán por sus propias leyes y reglamentos. Ayúdenos con ese reglamento de disciplina militar, pero esa ley de disciplina militar que está en la Asamblea, que no sale. Entonces, démosles los elementos. Pero sí lo que yo pido a la sociedad es que confíen en las Fuerzas Armadas y no generalicemos, porque creo que los buenos somos mal. El señor Nazareno ha fallecido. ¿Por qué puede haber fallecido? Posiblemente porque hay mucha gente involucrada que no ha tenido su dinero de vuelta. Pero vamos a otra cosa, Miguel, que me gustaría entrar en el debate, es que llamé a Quevedo antes de ayer, el día sábado,
y a los militares que funcionaron conmigo, porque yo fui su segundo comandante, ¿qué pasa en Quevedo? Mi general, aquí no pasa nada. ¿Cómo es que no pasa nada? Cuando hubo el Cabrera, recordarás, Miguel, que era una crisis allá en Machala. Una crisis, todo el mundo iba a buscar su dinero que le han robado, que le han estafado. En Quevedo no pasa nada. Quiere decir o que él no tiene el negocio o no tuvo, o que los familiares y aquellos que estaban nexos en este negocio siguen en el negocio. Siguen dando, entonces tranquilícese, nadie reclame, aquí está la plata, traiga la plata, venga la plata. Y sigue para mala suerte esta captación ilegal que le complica a toda una ciudad, a todo un país y hoy a nuestras Fuerzas Armadas, que tenemos que depurarnos, que tenemos que volver a esos principios y valores fuertes de la institución, a saber que somos el brazo armado y que nosotros no le podemos fallar a los ecuatorianos. Por lo tanto, tiene que haber transparencia y aplicarle los reglamentos en la parte administrativa a aquellos que no cumplieron o el Código Orgánico Integral Penal a aquellos que han cometido un delito, Miguel. Doctor Daniel Pontón, este saldo con la muerte de Nazareno daría la impresión que volvemos al pasado, el pasado del notario Cabrera, 6.000 militares involucrados según el informe que publicado en su época, 2005, y ahora muerto el sargento Nazareno, sobreseído los vinculados en esto, se acabó otra vez a tapar estos hechos hasta que ocurra un nuevo suceso de estos. ¿Cómo evitar que esto continúe, que siga la impunidad, que siga estas acciones ilegales en el país con una institución respetable a la que también existen malos elementos? Daniel. Bueno, el tema es voy a utilizar un lenguaje coloquial, es una papa caliente, muy, muy caliente. Porque claro, si usted se remite al informe del 2005, estamos hablando de cerca de 5.000 involucrados. Y yo estoy de acuerdo con el general Bravo. Aquí hay que hacer una acción colectiva por parte de los funcionarios y exfuncionarios de Fuerzas Armadas porque esta situación se corrija. No puede haber una institución tan creíble con las Fuerzas Armadas involucrada en este tipo de actos y que no pase nada. En general, el Estado, en general, yo no solo creo que Fuerzas Armadas, yo creo que hay una complicidad del Estado, por eso a veces el Estado se hace tan renuente a castigar ese tipo de conductas, a buscar esclarecimiento, busca siempre hacerlo más visible y después para que no prospere esto, bueno, al final todo se hace de la vista gorda, porque al final también tomar decisiones a nivel político contundentes frente a esto tiene un costo y a veces los gobiernos están preocupados de otras cosas y bueno, todo queda en la impunidad y la práctica siga. Yo sí creo que hay una continuidad entre lo que pasó con el notario Cabrera y lo que existe ahora. No digo como continuidad delictiva, pero sí como práctica, ¿no? Institucional que de alguna otra forma se ha arraigado. Habría que entender por qué en ciertas instituciones como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, existen estas condiciones, como dirían los criminólogos, criminógenas, perdón la redundancia, para que este tipo de situaciones dadas. Puede ser que, bueno, el hecho de ser instituciones asalariadas reciban un pago mensual, etcétera, etcétera, pueda contribuir a ello y también podemos entrar en eso también en el ámbito del sector de la justicia. Sin embargo, yo creería que aquí la decisión, la solución frente a esto es una decisión política contundente, ¿no? Una solución política contundente, es decir, que se corrija este tipo, caiga quien caiga. Sí, básicamente caiga quien caiga, pero obviamente exalcionar 6.000 personas, y yo creería que puede ser hasta más en este momento. Si en el año 2005 fue 5.000 y ahorita por una práctica que se ha institucionalizado de una manera ilícita, digamos, estamos en el 2018, puede ser que eso haya sido mucho más amplio en el ámbito de la detectación a las Fuerzas Armadas. Me parecería que el costo es significativo, sin embargo es necesario tener correctivos adecuados. Se puede trabajar tanto en el ámbito de la justicia ordinaria, ¿no? Que es importante también hacer ejercicios de presión para que eso se esclarezca, pero lastimosamente a veces también los mismos que juzgan son los que están involucrados, ese es un problema. Y en el ámbito administrativo de la institución de Fuerzas Armadas, yo creo que los marcos normativos se los puede regular, se los puede normar, se los puede mejorar, pero existe actualmente mecanismos normativos dentro de las Fuerzas Armadas para trabajar en este tema. Es necesario trabajar
contundentemente, dar un mensaje muy contundente de que aquí no se trata de encubrir. El problema es que este tema a veces se permea mucho también en los mandos más altos, ¿no? Y esos costos políticos y estas situaciones a veces son los que realmente entorpecen las investigaciones. Pero por lo tanto yo sí creo que aquí hay un compromiso muy fuerte, tanto del presidente de la República como de su ministro de Defensa, por evitar que este tipo de cosas sea propaganda a través de una acción contundente digamos, de transparentar, de visibilizar este tema con una contundencia tal que le permita a las Fuerzas Armadas restar, sí, obviamente, porque sancionar 6.000 miembros no es una cosa fácil, pero para sumar en el futuro, porque aquí está en juego no solamente la reputación de oficiales o funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿no?, sino de una institución que ciertamente tiene una importancia histórica y fundamental en el desarrollo del país, ¿no? Quisiera ilustrar este diálogo con algo que la semana anterior dijera, cuando le preguntamos al ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, respecto de estas investigaciones. Se pone un nuevo causal, que es la infiltración en unidades militares. Esto por parte de los 5 que fueron detenidos y obviamente los cómplices, que son militares. Hay complicidad, eso no hay cómo negar. Hay complicidad de militares y ellos están ya con los procedimientos administrativos en el ejército. Y ayer personalmente me fui con la asesora jurídica a la Fiscalía para presentar una denuncia en la cual ya es un delito. Entonces los jueces tendrán que determinar para de esa forma realmente establecer una sanción ejemplar, porque esto no puede volver a suceder. Hay complicidad total, porque este tipo inclusive ya había entrado unos días antes a hacer trámites administrativos, lo cual obviamente no se le podía negar, porque es un militar retirado y todavía seguramente tenía trámites en su baja, en su disponibilidad, en su hoja de personal. Pero más nos hace pensar que entró para continuar con sus actividades ilícitas. Es por eso que se está investigando, porque hay grabaciones, con quién se entrevistó, a qué horas entró. Eso no hay duda. Y también es lamentable que cuando esto se detectó hace un año aproximadamente, no se llegó a fondo y no se hizo un seguimiento de lo que estaba pasando. No se hizo un seguimiento. Hay una falta también de los mandos militares, obviamente, que no tuvieron la acuciosidad de saber que este mal podía volver o que estaba latente y que quedó latente. Ahí también hace pensar que hay complicidad, por supuesto, de oficiales, por supuesto. Ojalá que los 5 que fueron capturados en el parqueadero pertenecen a la banda de este señor Nazareno. Es la primera captura significativa de este grupo. O sea, prácticamente se le captura a todo su equipo, porque ahí estaba una computadora, estaba dinero y estaba apuntes, valiosísimo para las investigaciones, en la cual no puede haber ocultamiento de absolutamente nadie. Esto dijo el ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández. Doctor Daniel Pontón, ya falleció el principal responsable de esto, se sobresee en Quevedo de inmediato, y vamos a repetir otro capítulo más allá de las investigaciones internas que se llevan a cabo en Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa. Vamos en lo judicial, vamos a llegar a lo mismo, a la impunidad, con otro suceso grande de esta dimensión. Porque ¿qué podía suceder con una investigación penal? Uno de los principales responsables del señor Nazareno, que comparezca Nazareno si es detenido. Nazareno ya no existe, consecuentemente ya no hay caso, doctor Pontón. Perdón, por supuesto que no, Miguel. Yo creo que aquí es donde se necesita establecer una investigación profunda. Y no quisiera llamar a una nueva comisión, porque al parecer en este país, siempre que hay este tipo de escándalos, se generan comisiones y hay una especie de secuencia media trágica ahí que no sirven para llegar a profundizar los temas y a que se esclarezcan. Creo yo que hay que buscar otro tipo de mecanismo, inclusive de sorpresa, ¿no?, del Estado. Creo que ahí los cuerpos de inteligencia del Estado deben un poco prevalecer. Ojalá la inteligencia no esté también infiltrada en esto, ¿no? Este es un problema. Pero lastimosamente creo que hay que buscar mecanismos mucho más innovadores.
Pero claro, yo como criminólogo que soy, que me he especializado en el tema, por supuesto que no, aquí hay una práctica que está instalada. Nazareno es un punto, ¿no? Tal vez el más visible. El problema es que Nazareno en un momento se reveló su nombre y bueno, saltó el escándalo. No se judicializó, habrá que preguntar por qué, porque es una práctica claramente ilícita lo que está haciendo. Sin embargo, lo que dice el general Bravo es revelador, ¿no? En Quevedo no pasa nada, la principal zona afectada, quiere decir que alguien ya tomó la posta, ¿no? Lastimosamente así opera el crimen organizado, ¿no? Y bajo la lógica de que los grupos o las personas desaparecen, pero la economía sigue existiendo, ¿no? La práctica ilegal sigue existiendo, y eso ha pasado en el narcotráfico, en todos los negocios ilícitos, y en este caso igual, ¿no? Y hay que llegar a las últimas consecuencias. Yo creo que el barrido es empezar por lo institucional. Yo creo que es importante que Fuerzas Armadas ponga la batuta en esto, porque inclusive le va a poder dar una rectoría moral en el futuro frente a estos temas, porque yo no creo que solo está en Fuerzas Armadas. Sería ingenuo pensar así. Tal vez existen algunas situaciones dentro de las Fuerzas Armadas que le ha llegado que esto tal vez se meta de una forma mucho más arraigada, pero esto está también gente de la policía. Yo estoy casi seguro que gente de la justicia y en general del Estado y obviamente la sociedad, ¿no? Pero si es que la Fuerza Armada hace ahorita una especie una política innovadora, sorpresiva, que busque erradicar con contundencia, eso le va a dar una rectoría moral que es importante para luchar con este tipo de ilícitos. Pero ir avanzando, ¿no? Yo creo que el gran grueso aquí está también en el problema de la informalidad de la economía. Yo creo que ahí está gran parte del problema estructural, que lastimosamente como instituciones del Estado, porque también es funcionario público, tampoco estamos exentos de lo que son los grandes problemas que tiene la sociedad en general, pero que lastimosamente ahí viene este doble rol, ¿no? Por un lado somos sociedad, pero también somos funcionarios públicos. Tenemos que dar un ejemplo, porque ahorita mantener un empleo en el sector público realmente es un privilegio, ¿sí? General Wagner Bravo, con todos estos antecedentes, ¿cómo lograr que no sigamos con la misma suerte en los diferentes ámbitos? Impunidad, no hay sanciones, falleció el principal responsable de esta captación de dinero ilegal. Impunidad en la justicia, porque no terminan como en el caso Cabrera, tantos procesos. Jueces destituidos en Machala, jueces destituidos en la entonces Corte Suprema de Justicia, pero no pasa nada en el país. Miguel, lo que tenemos que tener los ecuatorianos, como digo, es que vivimos en un proceso grave de desinstitucionalización de lo que nos dejaron. Y el crimen, y pongámosle también a este delito de la captación de dinero, es un crimen, es un delito. Va a donde está débil. Y donde está débil es donde yo comienzo a hacer mis actividades ilegales. Pongo el ejemplo que si yo tengo una casa que no tiene seguridad, a ese le robo, porque el de al lado que tiene cámaras, que tiene alarmas, no le robo. Entonces nosotros tenemos que, como Estado, todos ponernos de acuerdo y fortalecer a nuestro Estado. Fortalecer policía, fortalecer Fuerzas Armadas, fortalecer, etcétera, 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 con ese plan de seguridad integral, que fuera de lo fundamental tiene que llegar a educación. Un pueblo educado es el que va a salir hacia adelante. Pero lo que sí tenemos que decirles a los ecuatorianos, Miguel, es que esto es un delito. Imagínense en esos últimos videos en los que aparece un señor de la policía en un vehículo contando dinero. Eso fue filmado por los delincuentes que le están pagando en la pirámide. Porque no ha filmado él, le están filmando. La pregunta es, ¿por qué sacan ellos a la luz que le han pagado a este señor policía una cierta cantidad de dinero? Porque son vivos, desde mi apreciación, mi hipótesis. No digo que así lo suceda, Miguel. Ellos están diciendo, ve, ya nos descubrieron, desaparécete. A las 10,000, 15,000, 20,000, no sé cuántas personas que estén dados en este proceso, le van a decir, no, es que nos está persiguiendo la policía, nos persigue la justicia, ya nos quitaron la plata. Lo mismo que va a pasar con estos señores del señor que en paz descanse, que se capturó creo que $180,000 de ahí en el Ministerio de Defensa. Van a decir, ya no hay plata, ya nos capturaron, ya no le puedo devolver. Y le van robando a las personas, Pero hay unos que sufrirán, pero hay otros sinvergüenzas, Miguel, que hay que decirlo claramente. En el caso Cabrera hay gente que tiene edificios. ¿Por qué? Porque el caso Cabrera se descubrió en el 2005 porque se murió. No, eso se lo sabía desde hace 12 o 13, 14 años antes, en que no tuvieron la fortaleza, como lo dice Daniel, todo el Estado de decir, señor Cabrera, usted está haciendo algo ilegal y paremos en el momento que... Entonces, aquellos que pusieron 10 años antes, que cobraban el 10% mensual,
tienen edificios, tienen una buena vida. Y cuando ya murió el señor Cabrera y perdieron dinero, solamente perdieron su última inversión, están forrados. Entonces, si aparece otro por otro lado, hago una inversión, corro un riesgo, y así van cayendo los incautos. ¿Quiénes son los que más pierden? Los incautos que no pudieron hacer de esto una apología. Eso es codicia, eso es avaricia, eso es estar fuera de la ley. Entonces, ¿qué hagamos? Fortalezcámosle. En el caso de Fuerzas Armadas, yo voy a decir, el sistema de inteligencia tiene que volver a estar fuerte. Tiene que volver a ser fuerte. En junio del año pasado, Fuerzas Armadas tomó acciones sobre la unidad que está en Quevedo, de donde era este señor Nazareno. Ahí se tomaron acciones. Se dieron el pase, pero no les podemos hasta el día de hoy judicializar, Miguel, porque no es un delito. Supongamos que ahorita, esperemos que así suceda, cuando salió Cabrera había un disco, un CD, con los nombres de todas las personas de Fuerzas Armadas que habían estado involucrados, que se hizo un análisis ahí, y cuando correspondía se aplicó la norma a aquellos malos militares. Hoy se ha capturado en el Ministerio de Defensa una computadora. Esa computadora nos tiene que decir quiénes están y tiene que ser transparentada, y le pedimos otra vez al señor ministro y a los mandos militares que pongan mano fuerte. Y si es que para mala suerte están involucrados en todos los niveles, pues tiene que haber transparencia por el bien del país, no solamente de la institución. Y tienen que salir. Pero también no seamos, ¿cuál sería la palabra? Ingenuos, Miguel, en que si el crimen organizado, si en que la moral, la doble moral, todo lo que es delito, está campeando en el Ecuador, no pensemos que no van a buscar infiltrarse en Fuerzas Armadas, en policía, en el sistema judicial, en la asamblea, en la presidencia, en el sistema político. Por eso, como bien lo ha dicho Daniel, esto es un problema político. Y como problema político, todos tenemos que ponernos de acuerdo para poner los paros, los altos, las leyes, los reglamentos, la fortaleza moral. Comencemos con educación, cambiemos ese criterio que lo fácil o ilegal es el diario vivir de los ecuatorianos, que la vivencia criolla persiste. Saludémonos, veamos, fortalezcámonos, pero cuidemos fundamentalmente las instituciones, cuidemos, digo Miguel, a las instituciones que nos dan seguridad, que son Fuerzas Armadas y Policía. No dejemos que esto esté campeando. Por eso, Superintendencia de Bancos, a esos 7 que ayer nos dice que están haciendo pirámide, judicialíceles. Pídale a la señora fiscal que los meta presos. Ya pidió, porque el sábado se pidió al fiscal. Hay 50 a nivel nacional, no solamente son los 7 detectados, claro. Hay por todas partes. Hay esas cooperativas chimbas, como se dice, que le roban la plata a la gente. Entonces, si no fortalecemos al Ecuador, ojalá podamos al interior de Fuerzas Armadas, yo pido ahí a la ciudadanía que confíe, que los mandos ejerzan su mando, que el poder político le deje a las Fuerzas Armadas. Yo le dije una vez a la señora ministra, que no quiero recordar su nombre, déjenlos mandar. ¿Sabe por qué? ¿Qué hacían, Miguel? Cuando iban a visitar las unidades militares, el único que podía hablar y le dejaban hablar era el ministro de Defensa de la época, sí, que tenía una función correísta. Sí, pero permítame decirle lo que les he dicho, en privado a los generales de entonces. En una unidad, porque hay casos, yo podría citar General Bravo, en el gobierno de Febres Cordero, cuando fue a la unidad, a la Brigada Patria, hubo un coronel, quisieron entrar con armas los civiles que protegían al presidente Febres Cordero, y el coronel de entonces, un paracaidista bien parado, no permitió que entren armados los que le protegían al presidente de la República de entonces, ingeniero Febres Cordero, no les permitió. Y Febres Cordero reclamó y le dijeron, señor presidente, aquí no pueden ingresar en esas condiciones. Y no entraron. Entraron al comedor en la Tacunga, a la Brigada Patria. Es decir, cuando usted señala eso, general Bravo, también es cuestión de los mandos. Cuando el prófugo en Bélgica iba al oriente y decía, salgan los oficiales y aquí se queda solo la tropa. Y permitían los altos oficiales eso. Aquí también hay una falla de los mandos del momento, general Bravo. Bueno, eso no pasó, Miguel. Siempre nos dijeron que nos habían sacado los oficiales. No fue cierto. Pero hay quien está atrás, como ahora que déjeme comentarle, no voy a dar el nombre, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas de entonces, por el año 2008, me lo comentó a mí. Se lo digo. No es así, Miguel. De lo que entonces yo mintió el general. Puedo estar equivocado, Miguel, pero ¿qué es lo que pasaba ahí? El señor general Carlos Obando, comandante del ejército,
Él iba a sus propias reuniones con la tropa, porque el mando legal y originario de la tropa, ¿quién es? Su comandante, no el ministro político. Recordemos que nos quisieron poner comisarios políticos para que cumplamos las órdenes políticas. Recordemos que la ministra nos dijo, péguense a nuestro proyecto político. Fuerzas Armadas hicimos una resistencia, porque si hubiéramos plegado a eso, estuviéramos como Venezuela. Desde luego, nada es blanco y negro, Miguel. Puede haber habido fallas. Pero por eso yo le decía a la ministra en la época, cuando tuve la oportunidad en reemplazo de mi general Jorge Peña, que era comandante del ejército, déjennos mandar, no se metan. No se metan. ¿Por qué? Porque sacábamos a cadetes de la escuela militar por copiar, que les devuelvan a la escuela militar. Que le habían encontrado robando, que le devuelvan. Y así por el estilo fueron dañando la institución, Miguel. Nos resistimos, no plegamos, sí nos han afectado, pero hoy le pedimos eso a los mandos militares. Pongan su disciplina, pongan su orden. Lo dice Flavio Alfaro hace 118 años. Disciplina, orden férreo, leyes, liderazgo. Entonces tenemos que hacerlo, y más que todo transparencia. Y aquel que se mete a ser militar, Miguel, tiene que estar claro que entra a un claustro en donde hay normas especiales, en donde dejamos de ser casi un ciudadano ecuatoriano para ser, ojalá podamos ser impolutos. Nadie es perfecto, solo Dios. Pero ojalá podamos ser impolutos por el resto. Representamos a 17 millones y medio de ecuatorianos. Saquemos a esos malos elementos, pero ayúdenos también la ciudadanía, claro, con las leyes, con las normas, con la crítica, pero no tampoco hoy, posiblemente una hipótesis, con esto termino, Miguel, que se ataca a la institución, que no sirven para nada, que juegan boli. ¿Por qué se ataca a la institución? No se puede caer en eso, eso no es correcto. Somos más y no nos vamos a dejar, porque lo que hacemos es no construirle a las Fuerzas Armadas que hay que defenderlas. Le estamos destruyendo las Fuerzas Armadas y por lo tanto al Ecuador, Miguel. Eso hay que pedirles a todo el mundo. General Bravo, sí, como citábamos en el caso del 2005, hubo 6.000 militares involucrados, según el jefe del Comando Conjunto, Manuel Zapater. Hoy, ¿no cree que debiera haber una depuración institucional partiendo en una institución jerarquizada, piramidal, desde el más alto nivel, que es lo que corresponde, si es que se llega a determinar una presunta actuación irregular? ¿Cómo investigar objetivamente? Porque Nazareno estaba al interior del complejo ministerial. Miguel, ahí hay dos cosas, acción u omisión. Hay alguien que omitió. Si conocía, tenía que haber aplicado la norma. Si conoce, tiene que denunciar. Eso no es espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo tiene que ser para salvarle a la institución. A veces se nos acusa el espíritu de cuerpo. Hay que declararlo. Pero por otro, ayúdenos la justicia. Diga que es un delito, pues. Mañana sale la lista, Miguel, de 5.000, 10.000, 20.000. Ojalá no sean tantos. ¿Y de qué les acusamos? Si no es delito. Si el juez de Quevedo el jueves anterior dice que no es delito. Entonces mañana van a seguir los juicios, los mandos militares que aplicaron la norma, acusados porque les están acusando de que no hay delito. Entonces lo primero que tiene que hacer la justicia, señor, lo que estaba haciendo Big Money y lo que hacen esos 7 otras pirámides es un delito. Por lo tanto, hay que justiciarlo. Si esa computadora y esas notas que fueron capturadas y la investigación correspondiente nos da, tiene que ser transparentada. Para mala suerte, aquel que se metió en la parte ilícita tiene que saber y estar claro que mañana va a estar en la bendita pública, que tienen que ser puestos sus nombres, para que les dé vergüenza, para que le dé vergüenza a su familia, le dé vergüenza a él, para que sepa que está haciendo algo mal. Porque si no se hace eso, Miguel, todo el mundo piensa que es normal. Aquí no ha pasado nada, bien como lo dices tú, lo dice Daniel. Aquí no ha pasado nada, ya falleció la persona y todos felices y continúen nomás. No es así. Así es. Me preocupa Quevedo, que nadie dice nada. Le preguntaba a un señor sargento en Quevedo, le digo, ¿y qué pasó con la audiencia? No hubo nadie en la audiencia. Quiere decir que todo el mundo está contento que le han robado. ¿Así será? Sobreseídos. Vamos a concluir. Doctor Daniel Pontón, ¿y ahora cómo cortar esto para evitar que se repita la historia? Cuando uno revisa espeluznante, es que el caso Cabrera fue tan espeluznante cuando en el informe se señala, informe oficial, la historia del notario José Cabrera, que llegó a manejar alrededor de $800 millones. 800 millones de dólares, por favor. O sea, no son $700,000.
A ver, yo creo que aquí hay una falla sistémica, ¿no? Porque lastimosamente no solo podemos echar la culpa a Fuerzas Armadas, tal vez las Fuerzas Armadas es un lugar donde, desde el punto de vista, hay un ecosistema, digamos, criminógeno que pronto habría que analizarlo de las Fuerzas Armadas, habría que hacer un mea culpa muy, muy profundo sobre eso, pero obviamente aquí hay una falla de sistema, ¿no? O sea, en un país altamente institucionalizado se trabaja a través de alertas tempranas, mecanismos de anticipación. Aquí el sistema de regulación financiera es clave. O sea, si usted empieza a captar una serie de ilícitos, usted tiene formas de detección eso a través de mecanismos indirectos y trabajar conjuntamente con la inteligencia para saber parar esto de una manera oportuna es fundamental. El gran problema de esta situación es que funciona al igual que la economía, que es básicamente la función de la confianza. Usted, el hecho de entregarle plata, dinero, $300,000, $2,000 a una persona X, por más que sea de las Fuerzas Armadas, un notario Cabrera, un notario, ¿no? Claramente hay un proceso de confianza, ¿no? Y esa persona funciona a la medida que la confianza empieza a operar. Entre más personas se sumen y aportan es donde más se sostiene esta pirámide. Por eso es que ese video que salió este fin de semana, donde este funcionario de la policía, habrá que ver si es funcionario de la policía, le agradece digamos, a las personas que le están pagando el favor casi, ¿no? Porque un poco ellos quieren establecer que el negocio sigue vigente, sigue propenso. Entonces, pues las personas saben que en un momento eso va a colapsar. Ese es el problema, que la gente sabe que esto va a colapsar. Pero lo que buscan es, en la medida, el menor tiempo posible, captar la mayor cantidad de recursos para recuperar su dinero. Si colapsa, bueno, ya perdí, pero ya recuperé, ya me compré el carro, ya me compré la casa, etcétera, etcétera, que tanto la gente quiere. Y así, lastimosamente, funciona. Pero ¿cómo es la forma de parar esto? A través de mecanismos de anticipación. Yo creo que aquí, en este país, tiene que haber claramente un mecanismo de inteligencia financiera supremamente instalado, muy bien desarrollado, mucho más en países donde prima la dolarización. Eso lo venimos diciendo no solo por este tema, por el tema del narcotráfico y otro tipo de ilícitos. Pero aquí el gran desafío que debe haber en materia de inteligencia del Estado es un sistema de inteligencia financiera muy bien desarrollado y que establezca no solo mecanismos para sancionar gente, sino para prevenir futuros desenlaces de este tipo. Porque si no, vamos a estar en esto por mucho tiempo. Si el Estado sigue manejándose en aguas, con corrupción, con conveniencias políticas, etcétera, etcétera, en 10 años estaremos hablando del nuevo Big Money, ¿no? General Wagner Bravo, vamos a concluir por ahora, seguiremos con esto. Quizás aquí no solo hay la presunta comisión de delitos que debe establecerse en el debido proceso, sino también, y esto es lo que hemos perdido gran parte en el Ecuador, la violación de deberes éticos. Esto está alterado. Y quiero trasladarle inquietudes de un general respetable que nos describe. Él llegó a ser comandante general de la Fuerza Terrestre y que dice: el caso Cabrera tuvo como atractivo los pésimos salarios de momento y la indolencia a esta situación. Incluso la esposa de un exministro estuvo en la lista. ¿Cierto es? Y hay que decirlo, aquí está el nombre de la esposa de un respetable ministro de la Defensa Nacional hace 22 años. Uno puede presumir quién es. Aquí está el nombre. Y añade el excomandante, dice: ya nos hemos olvidado, hoy su voz se escucha, pero el rechazo al interior es evidente. Quevedo no pasa nada, porque desde que se descubrió no se siguió proceso alguno. ¿Cómo es posible que los comandantes de esa unidad, que sabían lo que pasaba, que daban permiso a Nazareno para pasar afuera del cuartel, no hayan hecho nada? ¿Y qué intereses hubo para que desde la propia Inspectoría del Ejército no se haya impulsado una investigación? Un mea culpa, lo cierto es que es un secreto a voces al interior. Daban permiso a Nazareno para pasar afuera de la unidad. Eso quise decir, sabía el comandante, pero hay una mafia proteccionista al interior y muy en reserva en fuerzas especiales, una respetable rama dentro de la Fuerza Terrestre. ¿Qué ha pasado con esta situación, General Bravo? Por eso, Miguel, yo he dicho que hay aquí fallas por omisión o por acción. Si es que realmente se comprobó que estos señores oficiales conocían. Yo recuerdo, Miguel, y sin que sea mi función, pero por las amistades que uno tiene y por el cariño del personal de oficiales y tropa que uno tiene, a mí me llamó un señor sargento, me dice: mi general, esto está pasando.
Le digo, cuidado te metas, te van a robar la plata. Inmediatamente, cuando ya comuniqué por los amigos que se tienen en la institución, dice mi general, estamos tomando acciones. Y es por eso que de una u otra forma se le obliga a este señor Nazareno a pedir la baja, porque no le podíamos dar la baja, porque no era un delito, no estaba pesquisable, no había cómo. Si mañana le decían, vea, como sabemos antes, por eso hace 118 años era orden recto, te fuiste con la baja, juicio, que sus derechos y no sé qué, no sé cuánto. Le obligaron a pedir la baja. Pero, sin embargo, ya estuvimos contaminados. De lo que yo sé, salió personal de tropa y oficiales con el pase de esa unidad. Entonces, no se puede dañar a las fuerzas especiales de ahí, con mucho respeto a quien ha escrito, no son los 4 o 5 personas que están ahí los que dañan la institución. Y lo que tenemos que hacer todos, como siempre he pedido, es denunciemos, apoyemos, ayudemos a que salga de la mejor manera. Pero sí, hoy que va a haber nombres, ojalá pueda ser con esa computadora y esas notas, tenemos que llegar, como siempre se ha dicho, a las últimas consecuencias. Y eso sí lo estamos exigiendo, como digo, el Frente Militar Patria lo está haciendo por escrito, de tal manera de que podamos depurar, que no se piense que está normal, pero no seamos tal vez ilusos, como decía Miguel, que no nos van a poder infiltrar, nos van a infiltrar. Por eso tenemos que fortalecer la institución en la parte de inteligencia, de contrainteligencia, en moral, en valores éticos, en todo lo que queremos. El liderazgo tiene que estar claro, el oficial no tiene que tener miedo. No fuimos a la unidad para que nos quieran, fuimos para comandar. Claro, y si no nos quieren es porque hemos sido rectos. Claro, general el Bravo, país pero necesita de unas Fuerzas Armadas fuertes. Pero allí no ha habido una protección, una acción no deliberada, pero sí una protección por debajo. Que esto, si fuese afuera, uno podría decir una presunta mafia. No insinúo que haya eso, pero sí afuera, que uno diga, como se ha encontrado en Guayaquil, en Los Ríos, presuntas mafias, pero aquí no hay una acción de proteccionismo interno, pregunto. Tenemos que investigar, Miguel. Posiblemente sí, como lo ha dicho el ministro, hubo complicidad en lo que pasó en el ministerio, que es lo que detonó. Y ahora, para mala suerte, ha fallecido, que nos puede contar muchas cosas. Pero sí, por eso es que hoy que hay cámaras que hay que hacer investigación. Pero permítanos que vuelva la ley militar, el régimen de jueces militares. En 15 días o en 3 semanas hay un proceso administrativo. Aquellos señores oficiales y tropa que no cumplieron con su misión de vigilancia y dejaron entrar... Procesos administrativos que no desaparezcan, procesos administrativos que no debieran desaparecer, ¿no es cierto? Por eso digo que nos permitan que nosotros tenemos nuestras leyes, nos autodepuramos. No es que seamos perfectos. Pero para eso hay observatorios, para eso hay gente que nos ayuda, para eso tenemos que fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero también no podemos dejar en impunidad. Y ahí les pido a mis compañeros militares, no se dejen contaminar, no se dejen contaminar en la búsqueda de la codicia, porque esta cosa puede llevar a algo más grave, Miguel. Puede llevar a cosas más graves con el crimen organizado, que tiene muchos más recursos que el señor Nasa, que el señor Cabrera. Entonces sí puede el país realmente caer en un caos si las fuerzas del orden son contaminadas. Pero ahí unámonos todos en ese plan de seguridad integral que sigo pidiendo. Fundamentalmente eduquémonos, volquemos al Estado a defender a los ecuatorianos. Sí, hay que seguir fortaleciendo una institución necesaria, respetable como Fuerzas Armadas, y que no ocurra como sucedió en el nefasto correísmo, cuando hay que decirlo, que hubo altos oficiales serviles del autoritario en esa época. Muchas gracias al doctor Daniel Pontón y al general Wagner Bravo por su participación en este debate sobre el tema de Nazareno y sus secuelas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Miguel, un buen día. Muchas gracias. Nos escuchan, Daniel. Saludos. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con el otro tema, estas captadoras de dinero ilegal, que ha sido denunciado este sábado por la Superintendencia de Bancos. 3 invitados, el economista Diego Olmedo, el economista Santiago García y el ingeniero Osvaldo Landázuri. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.
seguridad, migración, crimen organizado y lucha contra la corrupción, además de revisar los avances en materia comercial, son los temas de la agenda del presidente Lasso en su visita a Argentina. Todos estos temas serán tratados con su homólogo Alberto Fernández. El presidente Guillermo Lasso participará en el encuentro Ecuador Open for Business que se realizará en Buenos Aires. A este acto están convocados empresarios e inversionistas argentinos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible